nos acompañarán Andrés Arauz, precandidato presidencial por Centro Democrático en coalición con UNES, Unión por la Esperanza. Centro Democrático, partido liderado por Jimmy Jairala, ha inscrito la candidatura presidencial por la coalición Unión por la Esperanza, que agrupa al correísmo. Andrés Arauz adelanta en carta al FMI su plan económico. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Bruno Leone, el expresidente de la Cámara Nacional de Pesquería. La incursión de la flota pesquera china en el mar adyacente a la zona económica exclusiva del mar territorial con sus artes de pesca prohibida que ponen en grave peligro el ecosistema de las especies protegidas y de la pesca comercial. El sector pesquero industrial tiene una propuesta y vamos a revisarla. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Andrés Arauz, economista de 36 años de la generación millennial, ha sido escogido como candidato a presidente por la coalición Unión por la Esperanza, que agrupa al correísmo. Inscrito por Centro Democrático, desempeñó varios cargos en las presidencias de Rafael Correa. Fue ministro, uno de ellos fue el Ministerio de Talento Humano desde el 2015. Andrés Arauz, candidato a presidente de la República, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral inscribió solamente la aceptación de su candidatura y no la de su vicepresidente Rafael Correa, porque él tenía que aceptarla de manera personal e indelegablemente, según reglamento dictado, cuando Rafael Correa era presidente. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral reconoce en el reglamento de organizaciones políticas, en la disposición transitoria segunda, aprobada en julio, que los procesos electorales internos de las organizaciones políticas sí se pueden desarrollar telemáticamente mientras dure la pandemia, pero que la proclamación y aceptación de candidaturas es expresa, indelegable y personalísima. ¿Cuál es la parte que a ustedes no les queda clara? Y por ello insisten en que alguien a través de una delegación y en ausencia sí puede cumplir con un requisito indelegable y personal. Mire, Lenín, la situación es clarísima para nosotros. Ese reglamento ni su transitoria dice en ningún lado que debe ser cuerpo presente. Nunca usa las palabras físicamente. Simplemente dice que debe ser personalísima. Y el acto personalísimo es el acto íntimo, como es la clave que está solamente en la mente, en la memoria de la firma electrónica de Rafael Correa. Cuando usted le dice que tiene que desarrollar hemos cumplido todas las normas para lograr la aceptación de la candidatura. Cuando usted le dicen que tiene que hacer un trámite personal, usted manda a otra persona. Es personalísimo, no se refiere a un trámite personal, se refiere a personalísimo, que es un acto íntimo. Esto no me estoy inventando yo, está definido jurídicamente y todo el país ya lo sabe. Y cuando dicen que es indelegable, usted manda a un hermano suyo con un poder. ¿Perdón? Y cuando le dicen que algo es indelegable, usted manda a un hermano suyo con un poder. No, el hecho indelegable se dio por el hecho de que Rafael Correa estuvo presente de forma telemática, como lo permite el propio reglamento y como lo permite además las disposiciones de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. El reglamento lo permite cuando se trata de el escogitamiento de los candidatos, no cuando se trata de la aceptación. ¿Eso no es cierto, Andrés? No, claro que sí. Nosotros hemos cumplido, a pesar de los trámites absurdos y las trabas que nos quieren poner para que no podamos participar. No es que le quieren poner, no es que le quieren poner, claro, Andrés, me va a disculpar que lo interrumpa, pero esto que se busca hacer un escándalo para promoverse, se lo decía Rafael Correa a Abdalá Bucaram en agosto del 2012. Antes de las elecciones presidenciales del 2013, lo invito a recordar. Pero, Lenín, por favor, ¿qué riesgo representa a Abdalá Bucaram en el 2013? Se llama ahora Puerto Limpio para ir recogiendo basura. Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas. Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escriba a través de Twitter me las venga a decir frontalmente, ¿no? Porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad. Así que yo dejaré a Puerto Limpio que responda a la basura que constituye esa gente. Yo no me voy a rebajar ese nivel. No queda claro que este reglamento no fue hecho por el actual Consejo Nacional Electoral con dedicatoria a Rafael Correa, sino por el Consejo Nacional Electoral que controlaba la Revolución Ciudadana en el caso Bucaram. Mira, Abdalá Bucaram no representaba el más mínimo riesgo para la Revolución Ciudadana en el 2012. En el 2013 ganamos en una sola vuelta con una mayoría de 100 asambleístas.
¿Qué riesgo podía representar Abdalá Bucaram para nosotros? Más bien quien pactó con Abdalá Bucaram es este gobierno que repartió los hospitales, repartió CENEL, y ahora tenemos a la persona que acusó de ese pacto, imagínate, perseguida políticamente. ¿No cree usted, Andrés, que su candidatura está en riesgo por la tosudez de insistir en la vicepresidencia de Correa, quien no quiso venir a aceptar su nominación? O, le pregunto, ¿la carta de nominar eventualmente a otra persona para ese cargo se mantiene sin jugar hasta que inicie el periodo de inscripción de candidaturas? Nosotros estamos absolutamente tranquilos, serenos, seguros, porque el CNE no puede pronunciarse en nada más que unos cuantos tweets o declaraciones hasta que se inicie el proceso de inscripción de candidaturas el 18 de septiembre. Y está ahí contemplado en todos los reglamentos y el 104 del Código de la Democracia que si es que no le gusta al CNE alguno de los requisitos, incluyendo el tema de la firma, pues ahí nos darán el chance de reemplazar al candidato a quien no les guste algunos de los requisitos. Así que estamos tranquilos, estamos confiados, estamos serenos. Que no le guste, dicen ustedes, que no hayan cumplido, dice la autoridad. Ahora, usted la autoridad no se ha pronunciado todavía, sí, Lenin. No, sí, pero el reglamento es bastante tweets, claro. Eso no tiene ningún efecto legal, por eso nosotros estamos esperando a que nos respondan oficialmente a partir del 18 de septiembre. Usted ha dirigido una carta a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, oponiéndose al nuevo acuerdo con el fondo que el directorio debe aprobar todavía y que le da al Ecuador, o le daría, 6.500 millones de dólares de dinero fresco. En la carta usted dice que no está de acuerdo con las condiciones del fondo de reducir el tamaño del Estado, el gasto público, el déficit fiscal, poniendo en orden las finanzas públicas. ¿Cuál es la alternativa que usted propone? Mira, no es que nos van a dar 6.500 millones de dólares. Fuera bueno que fuera un regalo. Lo que están es endeudándonos más a un gobierno ilegítimo que no tiene respaldo popular y que va a hacer una deuda tremenda, mucho más grande, heredada al siguiente gobierno. Es exactamente lo que hizo el FMI con Macri cuando apostaron a que pueda reelegirse y terminó destruyendo la economía argentina. Nosotros eso es lo que queremos, evitar que se siga destruyendo la economía ecuatoriana. Nosotros en esa carta sostenemos que el país sí cuenta con recursos, casi 30.000 millones de dólares depositados en el exterior, y que solo una décima parte fuera repatriada a nuestro país, invertida con amor a la patria, pudiera desencadenar un proceso de inversión, generación de empleo, oportunidades, trabajo para las familias ecuatorianas que puedan alimentar a sus hijos. Rafael Correa también hablaba mucho de los recursos de ecuatorianos que se encuentran depositados en el extranjero y nunca los pudo repatriar. ¿Cómo haría usted? No, claro que pudimos. Nosotros implementamos una serie de medidas para lograr esa dinero repatriación. repatriaron? Nosotros solo en el caso de la banca repatriamos casi 3.000 millones de dólares con una norma que se llama el coeficiente de liquidez doméstica. Pero la ciudadanía no tiene por qué estar entendiendo todos estos detalles mínimos. No, a la ciudadanía sí le interesa saber cómo van a traer 30.000 millones de dólares. Nosotros tenemos todas las medidas para aplicar. ¿Cuáles? Tenemos el coeficiente de liquidez doméstica, el control de la sub- y sobrefacturación de las importaciones y exportaciones, el dejar de perdonar impuestos a las familias y a las empresas más ricas de este país, para ahí sí contar con los recursos y reactivar la economía nacional. Las familias lo que necesitan es tener dinero en el bolsillo para poder alimentar a sus hijos, tener oportunidades de empleo, y este gobierno ha hecho una destrucción total del empleo cuando había ofrecido 1 millón de ellos, imagínate. ¿Y cómo van a garantizar ustedes que esos dineros repatriados, en el caso de que eventualmente aquello ocurra, no se vayan a ir en obras con sobreprecios, por ponerle un ejemplo? Mira, nosotros justamente se le planteamos al FMI, oiga FMI, no nos dé esos 4.000 millones de dólares este año porque van a salir a los 5 minutos. Este gobierno se ha endeudado, no ha hecho ni una obra y ha salido toda esa plata del país. No queremos que nos quedemos sin los dólares y con la deuda. Queremos que ese dinero entre al Ecuador, reactive la economía nacional. Si alguien compraba un tigrillo, que ese tigrillo genere más ventas de verde y estimule a toda la economía ecuatoriana. Sí, pero yo le preguntaba a Andrés por las obras con sobreprecios que fueron característica, marca registrada de la Revolución Ciudadana. No sé si puede darme algún caso de una obra con sobreprecio documentada judicialmente, más allá de un puro show, el discurso que ya sabemos. Pero es que si usted va a calificar de show a todos los procesos judiciales que se han iniciado por las obras con sobreprecio, entonces... por obra con sobreprecio, no tenemos ninguna, es puro escándalo. Vemos que
que el propio gobierno de Moreno, que constituyó una comisión de investigación contra la corrupción de las Naciones Unidas, no llegó a sesionar una sola vez y todos los plazos ya se extinguieron. ¿Por qué? Porque pidieron independencia y autonomía y este gobierno no se los dio. ¿Y los informes de Contraloría? Los informes de Contraloría están ahí. Sabemos que la Contraloría ha sido un instrumento de persecución política y no ha logrado demostrar nada en las instancias judiciales. Es decir, lo que dice la Contraloría no vale, los procesos que está iniciando la Fiscalía tampoco vale. Pero si el Contralor no tiene ni nombramiento, Lenin, no tiene ni nombramiento y está ahí asumiendo una posición de forma fáctica, sin tener los documentos habilitantes del caso. No es una cuestión mía, es una cuestión objetiva. Bueno, tan objetivo como que Carlos Polita, el Contralor del Correísmo, está sentenciado, se reunía con Odebrecht, recibía coimas, así de objetivo. Y quien le blindaba a Odebrecht era Pablo Celi con la firma de sus informes, claro que sí. Bueno, ante la falta de recursos, ¿a quién acudiría usted a pedir créditos? Porque esto de la repatriación de dinero no es algo que se dé de la noche a la mañana. Mira, nosotros planteamos que el Ecuador sí cuenta con recursos. Cuando nos decían en marzo, cuando nuestros hermanos, nuestros tíos estaban falleciendo aquí en la ciudad de Guayaquil, decían, no hay ahorros, no hay liquidez, no hay reservas, no hay dinero. Cuando estaba ocurriendo eso, estaban prepagando deuda externa que se vencía en el 2022 y en el 2023. Eso es imperdonable. Y que han liberado 10.000 millones de dólares para el próximo gobierno, dicen también. Estaban jugando al casino con el dinero de los ecuatorianos, nos mentían diciendo que no había recursos y estaban prepagando la deuda. Eso es lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Dicen que no hay plata, pero eso sí, están privilegiando el servicio a unos pocos banqueros de aquí en el exterior. En auditoría de Contraloría a la deuda pública contraída por Rafael Correa se concluyó que esta tenía condiciones lesivas para la economía nacional, como sus cláusulas de confidencialidad, altas tasas de interés, corto plazo y el rebasamiento del límite impuesto por la ley. Usted, le pregunto, ¿propone volver a lo mismo que causó el agravamiento de la crisis económica y que Lenín Moreno recién se compromete a cambiar porque, sin duda, durante su gobierno se ha seguido el modelo correísmo de no bajar el déficit y de aumentar la deuda? Increíble que se acuse que Lenín Moreno ha sido el continuismo de la revolución ciudadana. Eso creo que el pueblo lo tiene clarísimo. Las familias ecuatorianas saben que ha habido todo menos continuismo, que ha habido una traición no solo a unos cuantos políticos, sino al pueblo ecuatoriano. Y el gobierno de Lenín Moreno es el que más ha endeudado al país. Ahora estamos por niveles que se proyectan al 70%. Por favor, tenemos que ser rigurosos con las cifras y no caer en muletillas. Estamos siendo rigurosos. La Contraloría hizo un examen y determinó que incluso a través de un decreto, Rafael Correa, el 128, licuó algunas de las obligaciones que tenía el Estado y simplemente se basaba en las cifras consolidadas. El decreto 128 Seamos rigurosos, se basó rigurosamente en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional publicado en el 2011. Así que eso es la rigurosidad, Lenín. Y tan riguroso es pues que se bajó de esa manera la deuda de un 52% del Producto Interno Bruto a un 24%. No se ha bajado ninguna deuda. Lo que se hace es transparentar lo que se denomina deuda agregada versus deuda consolidada, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Pero yo creo que los ecuatorianos ya tienen clarísimo ese tema. En el gobierno de Moreno ha habido un endeudamiento masivo y ni una obra. El país no ha podido ver ni siquiera una carretera nueva construida, un hospital nuevo construido, y es más, se hablaba de que no es necesario construir nuevos hospitales porque podían resolver la epidemia de forma telemática. Por favor. Andrés, ¿usted de llegar al poder le interesaría también meter las manos en la justicia? Yo no sé a qué se refiere con eso. ¿No se acuerda? Vamos a plantear. ¿No se acuerda de Rafael Correa diciendo voy a meter las manos en la justicia? Nosotros vamos a plantear una verdadera independencia judicial con la Relatoría Especial de Independencia Judicial como la del correísmo, Naciones Unidas. ¿O como la que Correa no hizo? Mira, vamos a trabajar con las mejores prácticas internacionales. Ni siquiera tenemos que inventarnos en el agua tibia, aplicar los tratados internacionales sobre independencia judicial, que por cierto han observado a las prácticas del morenato de manipulación de la justicia con fines de persecución política. Que, insistimos, ha seguido una suerte de continuismo de lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué no me va a decir usted, Andrés, que Rafael Correa no persiguió a nadie? Puede decir continuismo el haber armado un trujillato que declaró vacancia constitucional, que sacó a todos los jueces a dedo,
que armó unos concursos fantoches y para que fue poder validado elegir a en una 10 consulta sobre 20. popular por la ciudadanía, o no importa lo que piense la gente. La ciudadanía fue engañada en ese proceso de consulta popular y termina siendo manipulada con un consejo dictatorial que puede destituir a los jueces de la Corte Constitucional. La ciudadanía jamás votó por eso. La corte esa del 100 sobre 100, ¿no? Donde Pamela Martínez obtenía 100, donde el Contralor obtenía 100 de 100, donde los fiscales, Galo Chiriboga, obtenía 100 de 100. Esos concursos sí eran transparentes, sí eran objetivos, sí eran técnicamente perfectos. Esos concursos jamás fueron observados por las instancias internacionales y el propio Morenato, con el Trujillato que le acompañó, tiene una serie de observaciones de la CIDH, de las Naciones Unidas, de las relatorías de derechos humanos. No se hable de toda la represión y la propia corrupción que hemos visto en el reparto de hospitales, en las ventas de medicinas, etcétera. Usted, como Rafael Correa en su momento, le pregunto, Andrés, ¿cree también que el presidente de la República es el jefe de todas las funciones del Estado, o sí cree en la separación de poderes? Mira, nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos de las distintas funciones del Estado, pero la Constitución de la República le otorga a la Presidencia de la República la capacidad de poder dirigir el Estado ecuatoriano. Eso no es un invento de nadie, eso está en el texto constitucional. No habla de debemos separación de manipular las funciones. Palabras para hablar de las funciones constitucionales. La Constitución del Estado también habla de separación de funciones, ¿no? Y de independencia entre ellas. Absolutamente, y eso nos preocupa más de que el presidente Moreno con un decreto nombró a sus representantes en el Consejo de Participación Ciudadana a dedo. Por eso es lo que estamos cuestionando, la institucionalidad caduca del Trujillato, y hablamos de una verdadera independencia judicial y del resto de funciones. Andrés Arauz, candidato a presidente por el correísmo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Los problemas más graves de estabilidad y corrupción en la democracia ecuatoriana provienen del absurdo electoral de combinar dos sistemas incompatibles, el hiperpresidencialismo con la soberanía parlamentaria. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Ciudadanía asiste al espectáculo pintarrajeado de fiestas democráticas e inscripción de binomios presidenciales y listas de asambleístas, en número tan desproporcionado al tamaño de la República que permite vislumbrar un gobierno débil y una asamblea corrupta. El as bajo la manga del Estado candidato y de la dictadura más larga de la historia está en la publicidad igualitaria pagada por el Estado, en 282 movimientos políticos, 23 nacionales y 259 provinciales y cantonales, con una asamblea integrada en una sola vuelta. La primera, donde corren una docena de candidatos presidenciales que arrastran listas elegidas en plancha, a ciegas, sin el mandato popular preciso de la segunda vuelta, con métodos matemáticos procesados por software que durante una década institucionalizó conteo fraudulento de votos. Después, la misma historia, un congreso o asamblea con asignación de partidas presupuestarias, hospitales, empresas eléctricas, aduanas, corporación telefónica, con mayorías móviles o aplanadoras para leyes de urgencia económica, generosas en producir nuevos ricos y promesas incumplidas. Las elecciones se hallan en estado de excepción. Y al volver, propuesta del sector pesquero industrial ante la presencia de la flota pesquera china en el mar adyacente a las Islas Galápagos. La revisamos con Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. En pocos minutos regresamos. Una flota china con más de 300 embarcaciones continúa operando en las inmediaciones de Galápagos, y el acuerdo al que se llegó entre Ecuador y el gigante asiático parece que no ha sido más que un cuento chino, porque la moratoria de pesca entre septiembre y noviembre que ofrecen se debe a que el recurso que buscan no está disponible en esas fechas. También dicen que están pescando calamares, pero nadie sabe si eso es verdad porque no hay mayor control
sobre esas embarcaciones. Entonces, ¿qué se hace? Seguimos cruzados de brazos con la satisfacción de que no están dentro de la zona económica exclusiva, aun cuando hay evidencias de que apagan esas embarcaciones sus localizadores satelitales por horas, o realmente se puede tomar alguna acción en concreto. Saludamos a Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Buenos días, Bruno, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, muchas gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Usted sostiene que volver a las 200 millas de mar territorial no es solución a este problema. ¿Por qué razón? A ver, los barcos chinos calamareros vienen a estas latitudes en busca de un recurso que es el calamar gigante. Es una especie de aguas frías y que en este año han subido particularmente muy cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos, porque como estamos enfrentando el fenómeno de la Niña y tenemos aguas frías, ese recurso es todos los años. Lo que pasa es que ahora, como tenemos tecnología, hay vigilancia satelital, los podemos observar. Inclusive hoy, antes de venir para acá, revisé las imágenes, esos barcos ya se están moviendo hacia el sur, porque la temperatura está corriendo por la entrada de la corriente cálida, que empuja hacia abajo la corriente del Humboldt, y esos barcos, si usted los ve en el satélite, ya están a la altura de Paita, afuera de las aguas de la zona económica exclusiva de Perú, y luego se irán inclusive más al sur, que es donde normalmente están. Bien. Ahora, hemos dicho claramente, porque si Ecuador es un país de derecho, tiene que regirse por las normas de las cuales es parte. Ecuador se adhirió a la ley, esta macro ley que nació de las Naciones Unidas, que es la Convención del Mar, la CONVEMAR, ¿verdad? Y eso habla de que los países tienen un mar territorial de 12 millas y una zona económica exclusiva de 200 millas. Fuera de eso son aguas internacionales y en teoría los barcos que quieran faenar, hacer actos de pesca, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer con un orden, y ahí está nuestro punto, y hemos insistido en eso, y le hemos dicho a las autoridades, hemos enviado una nota. ¿Y cómo llegamos a ese orden, Bruno? Porque a ver, en este momento lo que hay es, allí cada quien hace lo que le da la gana. A ver, cuando se crea la ley de la CONVEMAR, se crea el concepto de los organismos regionales de ordenamiento pesquero. OROP. Las OROPs, correcto. En todos los océanos del mundo hay un OROP. En el Océano Pacífico, como es el océano más grande del mundo, tenemos la OROP del Pacífico Oriental, que es la Comisión Interamericana del Atún. Tenemos la OROP del Pacífico Occidental, que es la Comisión del Pacífico Central y Occidental. Y tenemos la OROP del Pacífico Sur. Estos barcos chinos están registrados en esa OROP del Pacífico Sur, de la cual Ecuador también es miembro. En su próxima reunión del mes de enero en San Petersburgo, en Rusia, donde Ecuador deberá ir a la zona, al directorio de esta organización, le hemos pedido a la autoridad que plantee que se tomen medidas de ordenamiento para esa flota, para ese recurso. Ahora, similar, sí. Una cosa, Bruno, sí, o sea, y entiendo su punto, y ya quiero que me comente cuáles son esas medidas o esas normas que debería plantear el Ecuador, porque no tiene mucho sentido que mientras la flota ribereña del Pacífico Sur está acoderada por 72 días para proteger el recurso, para cuidar la naturaleza, los chinos se paseen por estas aguas. Tampoco tiene mucho sentido que no haya, que esté la Europa allí pintada y que nadie acuda al organismo para solicitar precisamente esto que usted plantea, un ordenamiento pesquero, y que no termine simplemente en cargazón a los países pequeños, porque donde Ecuador no llegara pues a cumplir alguna de las disposiciones, nos caen con todo, vienen las sanciones, las advertencias, las tarjetas de todos los colores, pero China se pasea libremente con una suerte de impunidad, a ellos no les pasa nada. ¿Por qué? A ver, el concepto de hoy en el mundo es que los recursos deben ser explotados de manera sostenible. En el caso de los recursos pesqueros, que son recursos renovables en tanto y en cuanto se los maneje ordenadamente y con medidas de conservación, ¿verdad? También tiene que ocurrir en este caso para ese recurso calamar. En el caso de la flota atunera ecuatoriana, ¿verdad?, que es una pesca oceánica para comparar, ¿no?, porque también existe una flota de pesca pequeña, de pesca de costa, esa no es comparable. En el caso de la flota ecuatoriana, nosotros hoy, como usted bien ha dicho, estamos en una veda de 72 días y entre las medidas de ordenamiento tenemos prohibición de transbordo en alta mar,
prohibición de interactuar con barcos auxiliares, 100% de observadores a bordo en el 100% de los viajes, límite regional de barcos, es decir, no es cuestión de coger y poner más barcos a pescar. O sea, justo lo que no hacen los chinos, ¿no? Exactamente. Porque ellos hacen trasbordo, ellos no tienen observadores, ellos no tienen límite de barco, entonces... Es correcto. Entonces, eso, y adicionalmente tenemos una medida adicional que es un cierre de un espacio muy grande al oeste de las Islas Galápagos en una determinada época del año. En el caso de la flota calamarera, como usted ha dicho, no tienen ninguna de esas medidas. Entonces le hemos dicho a la autoridad que eso no puede ser, hemos enviado una nota y le hemos pedido a la autoridad que para cuando se dé la reunión de San Petersburgo en enero en Rusia, vayan y propongan eso. Ahora, las decisiones ahí eso es un cuerpo colegiado, ¿verdad? Uno tiene que sustentar el pedido en función de data y todo, que Ecuador la tiene, ¿ya? Y entonces eso deberá ser una decisión a ese nivel. Y debería llegar además luego de haber conversado, la propuesta debe llegar luego de haber dialogado con otros países. Correcto. Y llegar en consenso, que no sea simplemente la voz de Ecuador queriendo enfrentarse a China, debería haber algún otro tipo de acuerdo. Brevemente, Bruno, usted también plantea que Ecuador cree su propia flota de pesca de calamar. Este recurso para que se lo lleven los chinos, pues que lo capturen los ecuatorianos, que allí hay bastante plata. A ver. Dentro de una visión global del nuevo modelo de desarrollo que nosotros consideramos que debe tener el Ecuador, que es una economía que vaya más allá del petróleo, ¿verdad? Ecuador tiene que convertirse en una potencia alimentaria en el mundo y Ecuador tiene unas opciones muy interesantes en ese sentido. Ecuador tiene sol, agua, clima, suelo, etcétera, para ser una potencia alimentaria. Y en el campo de la pesca, por su biodiversidad y una serie de condiciones, también lo es. La FAO, en su informe de hace 3 meses, nos acaba de decir que primero que las pesquerías en el mundo están en estado saludable, hay un 35% que está sobreexplotada, que ese es un tema que ya viene de hace algunos años, no ha cambiado, las pesquerías silvestres están bien y está cogiendo fuerza los productos del mar que vienen de la acuacultura y de la maricultura. Ahora, si Ecuador tiene ese recurso que por cuestiones de temperatura sube a las inmediaciones de las aguas, de las zonas económicas exclusivas, tanto del continente como de nuestra región insular, podríamos tener una flota calamarera que también explote. Argentina lo hace, China lo hace, Perú lo hace, ¿por qué no lo puede hacer el Ecuador? Pero para eso se requieren incentivos, sin duda. Se requieren incentivos y todo. Porque eso no es gratis. Eso no es de la noche a la mañana, pues un barco calamarero con todas sus complejidades puede costar algunos millones de dólares. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. El tiempo se nos queda corto siempre, pero gracias por estar aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, mi querido Lenín. En esta nueva edición de Revista Vistazo, la hora de las alianzas llegó. Luego de una relación... Directo a ustedes, gracias por acompañarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana a toda esa gente honesta que va a tener un día tranquilo sin estar preocupándose de que podría perder su libertad dentro de unas pocas horas. Tras más de 10 horas.